Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar de regreso, ¿verdad? En estas enseñanzas de Gálatas. Espero que haya sido de bendición el inicio de este tema de los deseos de la carne. Vamos a continuar, esta es la segunda porción que tenemos adelante y que Dios pues bendiga este tiempo. Vamos a orar, que el Señor bendiga, ¿verdad? Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de iniciar y continuar, Señor, en este año, el libro de Gálatas, ya casi para finalizar. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, y danos el poder para poder discernir lo que vamos a escuchar. Bendice a los hermanos que están en contacto con este mensaje, y sea de bendición a cada uno de ellos. En el nombre santo de mi Señor Jesucristo. Amén. Leamos el versículo 19 al 21. ¿Okay? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos quedamos, vimos la semana pasada las obras de la carne, ¿verdad? Iniciamos en este tema de no satisfacer los deseos de la carne, que es lo que el apóstol Pablo recomienda en el versículo 16. Recuerden que estamos tratando con dos voluntades, una esencia, o dos deseos, una esencia. Cuando decimos dos deseos, dos voluntades, estamos hablando de una persona, una esencia, ¿verdad? Para recordarles. Entonces, comenzamos que dice la palabra de Dios que no satisfagamos los deseos de la carne. Las obras de la carne son lo que estamos hablando, que las obras, la palabra, el significado de las obras significa la responsabilidad que debe un siervo a su Señor. Entonces, estas obras de la carne, ¿verdad? Es que están subyugadas a la inclinación de la carne, o sea, las obras, los actos, ¿verdad? Al ser, ¿verdad? Que maneja la carne, que es nosotros mismos. All right? Vimos 5 pecados en la lista que tenemos delante de nosotros. Vimos primero el adulterio, segundo fornicación, que es el significado de pornía, ¿verdad? Que es la raíz de la pornografía, es todo acto ilícito, inmoral, ¿verdad? Y sexual. Número 3, vimos acadarsia, que es inmundicia, ¿verdad? Número 4, lascivia, que es acerca de la indecencia, que es falta de control en las personas. Y vimos número 5, la idolatría, que es la adoración a ídolos, la adoración a ideas, dar prioridad y devoción al tiempo y a la energía más que a Dios. Hoy nos vamos a concentrar en el número 6, el pecado número 6 que tenemos en la lista, ¿verdad? Es hechicería. Y eso es lo que dice ahí el versículo, el versículo 20, idolatría, ya la vimos. Ahora note el que sigue, el siguiente pecado es hechicerías. La palabra hechicerías en el griego es, el significado de ella es farmaquía, okay, ese es el significado de hechicería. Es interesante que tiene que ver con las drogas, okay. La palabra farmaquía es la raíz de farmacia, okay, o farmacéutico, ¿verdad? Note que la hechicería, porque pues la hechicería usan plantas, vegetales, usan hojas, flores, ¿verdad? Y obviamente de la medicina, ¿verdad? Se obtiene de las plantas, de
de flores, de hojas, y tiene esa conexión, ¿no? La medicina que es convencional. Cuando hablamos de la medicina convencional, estamos hablando de la aspirina, estamos hablando de la Advil y todas estas drogas que ayudan a los dolores internos físicos de la persona. Entonces, note que la hechicería tiene relación con la farmacia, con la medicina, o con las drogas, ¿okay? La hechicería. Lo mismo es la hechicería, ¿verdad? Es brujería. Es el uso de medicina no convencional, que es la hechicería. A veces, ¿verdad? Cuando me dan a mí medicina casera de personas, que dicen, mire, tómese esto, que si se hace esto, va a ayudarle en su catarro, en su cualquier problema que tenga uno, ¿verdad? Físicamente. Y yo siempre me refiero a las personas que recomiendan, ¿verdad? Que están recomendando brujería, ¿no? Oh, eso es brujería. Pero, o sea, lo que quiero decir es que son medicina no convencional. Cuando decimos no convencional, que no se venden, ¿verdad?, en la farmacia, sino que son personas que lo usan. Y por cierto, hay unas medicinas, y no es que yo esté en contra de ellos. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, hay una buena medicina para curarse de estos virus, como el virus del Omicron y el COVID y 19 y esto del flu. Todo esto, por ejemplo, hay una medicina que su servidor la ha hecho y es bien efectiva, es la agua hervida con hojas de eucalipto y sal, ¿verdad? Y usted lo absorbe eso y se va todo el sistema respiratorio. Entonces, todo virus que se encuentra en esos canales, cuando se absorbe el agua, obviamente va a hacer la limpieza y mata a los virus que andan ahí dentro de esos tubos, en todos nuestros tubos respiratorios, ¿verdad? Y a eso me refiero, ¿verdad? Cuando me refiero pero no estoy en contra de medicina casera. Hay mucha medicina casera que es muy buena. Y los antaños, ¿verdad? Gente de nuestros antiguos tiempos de esa manera se curaban. La ruda, la hierbabuena, por eso tienen nombres todos estos, ¿verdad? Y conocemos, ¿verdad? El ajo, la cebolla, o sea, todo eso sirve para medicina. Y hay gente que no usa otra clase de medicina. He encontrado ancianitos usando medicinas que, no cualquier medicina que venden en la farmacia. Pero tiene que ver la expresión hechicería, brujería, ¿verdad? El uso de drogas para que espíritus diabólicos controlen las vidas de las personas. Ahora, nosotros sabemos que una cosa es la medicina específica para dolores, para los problemas que se crean o se producen, ¿verdad?, para suplir la necesidad de las personas. Por ejemplo, me dio un tremendo dolor la otra vez con esta cuestión de las piedras en la vesícula. Y recuerdo tomándome estas medicinas, el dolorcísimo que sentía fue cubierto con esta pastilla que me dieron, ¿verdad? La medicina convencional hace su trabajo, ayuda por lo menos con los dolores en el cuerpo y es bueno. Pero, ¿verdad?, la misma droga, por decir así, también hace daño. Eso es lo que es tener un balance, ¿no? La droga, hablando de la medicina, puede ser útil en las necesidades pequeñas. Entonces, pero hay personas que mal usan, ¿verdad?, las drogas y la usan para alucinar, para ir más allá de solamente quitar el dolor. Y eso hace, ¿verdad?, que las personas sean influidas por la medicina. Entonces, lo que sucede cuando una persona toma drogas o usa drogas, la marihuana,
la cocaína y todos esos cristales y todas esas otras drogas que usan. Eso es producido. ¿De dónde viene eso? Viene, por ejemplo, la cocaína es una flor, ¿verdad? El cristal igual también, eso viene de una planta. Entonces eso, el uso máximo o más allá de lo normal es que influye a la persona en su pensar. Obviamente esa sustancia ya la persona no está actuando por sí misma, sino que está actuando de acuerdo a la influencia que tiene de la droga. Entonces, lo que sucede es que cuando una persona es controlada por la droga, entonces es fácil que un mal espíritu o un mal espíritu tome control de la persona y haga cosas más allá de lo normal. Y eso es lo que sucede cuando hay personas que están, ¿verdad?, bien endrogadas, marihuanadas, y luego cruzan con otros sustancias, el alcohol y otras cosas o otras drogas, y entonces ellos hacen destrozos en el cerebro, ¿verdad? Y se ha comprobado que cuando una persona que tiene droga en su cuerpo comparado con alguien que tiene problemas en el cerebro, se ha comprobado de que el cerebro cuando se expone a la droga es como que lo pongan a freír, ¿okay? O sea, entra a un calor tremendo y a una tensión tremenda, ¿verdad? Y entonces el cerebro sufre trastornos, ¿verdad? Y yo he administrado gente que hicieron drogas y se quedaron ahí arriba. Cuando decimos se quedaron ahí arriba, o sea, cuando decimos anda bien high es alto, la expresión es en inglés, eso quiere decir que anda endrogado. Y entonces hay personas que después de meterle sustancias, ¿verdad?, de drogas a su cuerpo, eventualmente ya no salen de ese estado y quedan allí en ese estado, ¿verdad? Y yo me di cuenta de algunas personas que yo administré que literalmente quedaron, nosotros decimos, sobados, ¿no? O sea que ya no regresaron a su razonamiento. O sea que entra la droga en el cuerpo, hace su destrozo, el trastorno en el cerebro, hace alucinar, hace ver cosas, hace sentir en el cerebro cosas que no existen y ahí se quedan, ¿verdad? Vi un programa que pasaron de lo que está pasando con estas personas que se drogan y pasaron un documental de unas personas en San Francisco, ¿verdad? Que las personas consumen esta clase de droga y lo que hace que las crea como una estatua a las personas y se quedan parados. Ya sea que se quedan parados, se quedan así recostados o se quedan así de un lado y pasan horas en esa condición y luego caen en el piso y luego comienzan los trastornos, comienzan a tener un montón. Haga de cuenta el caso que una persona ha sido poseída por el demonio, por un mal espíritu, un demonio, y está trastornando el cuerpo físico de las personas y hacen un montón de gestos con su rostro que están en dolor y que están en angustia. Y es horrible, es como que ellos se metan al infierno ellos mismos en por entrar, ¿verdad?, con toda esa droga. Y eso es lo que hace el trastorno en las mentes de las personas. Y entonces cuando decimos que se han quedado ahí, ya no bajan razonamiento, es que ya no piensan igual, ya no piensan con su cerebro completo, con sus propios 5 sentidos, sino que lo que ha sucedido que la droga literalmente fusiona o petrifica, el cerebro, y el cerebro ya no funciona normal.
porque ha entrado a una condición que ha sido suprimido el cerebro, ¿verdad? Con un montón de sustancias que fue llevado allí y ahí se queda. Y esto es lo que trastorna a las personas. A mí me da mucha tristeza ver a estas personas en esa condición porque francamente no se les puede ayudar. Esas personas, o sea, médicamente ya quedaron, o sea, estas gentes quedaron ya trastornadas físicamente, biológicamente. El daño ha sido hecho en el cerebro. Y las personas, o sea, es increíble, no pueden funcionar con su cerebro, no pueden pensar, no pueden analizar lo que está pasando con ellos mismos, mucho menos lo que está pasando alrededor de ellos. Es algo horrible, horrible. Es como verlos a las personas en vivo, estar en una parte del infierno, por decir así, pero aquí todavía, ni siquiera han ido todavía a ese lugar. Y aquí se pueden ver que están en gran dolor, en gran angustia, y eso es terrible. Y lo he visto, y esto es una forma de la manera que Satanás destruye a la gente, ¿verdad? Destruye a los jóvenes, destruye así. Ahí sí que no importa la edad, ¿verdad? La destrucción al cerebro es de seguro, y por supuesto esto es una epidemia tremenda aquí en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? La droga se vende como que fuese pan. Aquí ya es legalizado en Estados Unidos la droga, ¿verdad? Y es algo horrible, que, bueno, yo recuerdo que como joven nunca llegué a pensar de que un día la marihuana iba a venir a ser legal aún en Estados Unidos. Y es algo horrible. Y pobre los que están con la responsabilidad de que están permitiendo estas cosas, porque hay mucha gente que está siendo afectada, ¿verdad?, de esto. Esto obviamente, la hechicería, cuando hablamos de hechicería, es un sistema vasto con muchas otras ramas de prácticas, ¿verdad?, también que no solamente está en la medicina, pero también en la astrología, leer las palmas, adivinación, ¿verdad?, predecir por medio de bolas de cristal y mucho más cosas que dentro de la hechicería dentro. Hablar con los Mackenzie, que le llaman, es hablar con los muertos, ¿verdad? Tener a un medium, a una persona que se mete en la persona, ¿verdad? Y yo he experimentado esa cuestión, lo he visto, no es que yo lo he practicado, sino que lo he visto otras personas practicarlo yo con mis propios ojos, lo he visto y es diabólico, tremendo esto. Vemos que en Primera de Corintios, parece que ahí hay un typo en las notas, pero en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13 dice la palabra de Dios: 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y hablando de la tentación, ¿verdad? Los seres humanos somos tentados a escaparnos de la vida real y a buscar ilusiones, ¿verdad? Y son escapes que hacen, por ejemplo, algunas personas lo hacen en el alcohol, otras personas lo hacen con las drogas, ¿verdad? Otras personas lo buscan, que quieren saber lo que no saben, y hasta pagan a hechiceros y brujas para que les hagan el favor de lo que ellos quieren saber o entender o perseguir. Entonces, la gente, la palabra de Dios nos enseña de que nosotros vamos a entrar en tentación, vamos a ser probados de aquí y de alguna otra manera,
pero que Dios nos da, dice la palabra de Dios aquí, nos da el poder para poder resistir, ¿verdad? Entonces nosotros, el Señor nos da el poder para poder resistir tentaciones, hablando de la droga, hablando de sustancias que puedan entrar a nuestro cuerpo o que queremos nosotros que entre en nuestro cuerpo para escaparnos de la realidad. Y eso es lo que hace mucha gente. ¿Por qué se vende mucho la droga? ¿Por qué siempre la gente compra licor? ¿Por qué siempre, bueno, ahorita la marihuana es un billion dollar business, billones de dólares de negocio, ya que está sucediendo con esto, que la han legalizado. Y todas esas otras medicinas ¿verdad? Que se venden y la gente lo agarra como drogas. Ahí andan las personas vendiendo sus pastillitas, ¿verdad? Y esto es o sea, los que producen esta droga se hacen millonarios, millonarios la gente, y la gente que lo consume se mueren, ¿verdad? Ahí se andan inyectando morfina y es una epidemia terrible, es horrible, ¿verdad? Y ahí aún el gobierno, por ejemplo, he visto documentales en San Francisco, lo que hacen es que andan regalando las jeringas, o sea, para que se las inyecten, nuevecitas. O sea, el gobierno paga, fíjese, con nuestros taxes, pagan a empleados para que vayan a repartir jeringas a las personas que están inyectándose las drogas. Ellos proveen eso y lo que dicen ellos y se justifican es de que al hacer eso la gente no se contamina con las enfermedades que tienen, porque entre los drogadictos, cuando ya está la necesidad de que necesitan la medicina, ¿verdad? O esa, por decir, la droga, entonces a veces ellos usan la misma jeringa. Uno se la inyecta, después se la inyecta el otro y después el otro, y al pasársela así, entonces ellos están pasando sus enfermedades venéreas o enfermedades de la sangre. Entonces, supuestamente, eso es lo que justifica el gobierno para regalar jeringas. Imagínense qué ironía, ¿no? El gobierno, en vez de parar esto, está ayudando a que la epidemia siga más avanzando. Y la gente, cuando recibe la ayuda, ¿verdad? Y les están regalando lo que ellos usan para poder continuar en ese mundo. O sea, ¿para dónde está yéndose esto? Y esto es lo terrible, ¿no? Que está sucediendo en nuestra sociedad. Aún el gobierno ayuda a que esta cuestión continúe. Es increíble. En vez de parar a las personas, antes alguien que andaba influido de la droga era llevado a la cárcel porque estaba influido, estaba en el público, porque, o sea, una persona que está influida de la droga en público puede hacer cualquier daño a otra persona. Acabo de escuchar una información de una abuela que andaba con su nieta que fue atacada por una persona homeless y que fue atacada por la persona. Pero obviamente, ¿cómo un homeless va a atacar a una abuela con una nieta? Pues estaba influida de la droga. Una persona que está necesitada de una casa no va a andar atacando a las personas. Esa persona, o sea, si de verdad vive como un homeless, va a andar buscando cómo sobrevivir, no cómo estar dañando a otras personas. O sea, es obvio que lo que sucedió en este caso, esa persona debe haber estado influida de la droga. ¿Okay? Y el gobierno está ayudando a que esto continúe, que no pare. O sea, es una epidemia, pero también es una epidemia de falsedad y de torcer la verdad y de mala información, ¿verdad? Que estos líderes tienen sobre lo que está sucediendo, del mal que está sucediendo en la sociedad. Note que la hechicería en este caso adentra a un montón, porque se desprende un montón de ramas, ¿verdad?, sobre este mismo problema de la hechicería.
me quedé ahí un ratito porque hay muchas cosas que esto tiene contacto. La hechicería, note que es grave eso en la sociedad, que ya no se diga de estar tratando con los demonios y con los malos espíritus, es otra cosa. La hechicería. Luego tenemos las enemistades, ¿okay? Ahí en la palabra ahí, enemistades, en el capítulo 5, versículo 20, enemistades. Cuando hablamos de enemistades, esta palabra significa odio, ¿okay? Es un odio que se queda profundamente en el ser por un largo tiempo, ¿okay? El odio, es en contra, puede ser en contra de la persona, en contra de un ser querido, en contra de un amigo, o sea, que le salió mal, algo que sucedió que no, ¿verdad? No llegaron a comprender la situación, o fue falta de entendimiento, falta de, ¿verdad? de comprenderse unos al otros, y entonces entra esta situación de la enemistad. En Primera de Juan tenemos, y hay mucho sobre este tema, pero lo llevo aquí al versículo, capítulo 2, versículo 9 de Primera de Juan. Dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es interesante, ¿no? Hablando del cristianismo, ¿okay? Alguien que odie, y estamos hablando de los frutos de la carne, o el deseo de la carne. Note que la persona que vive en la carne, que vive en el mundo, el odio solamente es una herramienta para poderse vengar. Eso es lo que eso es. En el cristianismo, obviamente, se nos enseña en la palabra de Dios que la persona que aborrece a alguien dice que todavía está en tinieblas. Entonces, si no ha sido salva una persona, hablando de los deseos de la carne, cuando vivíamos nosotros antes de ser salvos, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el odio, ¿verdad?, es estar en tinieblas. En otras palabras, es no conocer la luz, no estar en Cristo. Cristo es la luz, o no estar en la verdad. Esa es la realidad acerca de la enemistad. Si alguien está enemistado con alguien más, ¿verdad? Se puede comprender que en el mundo eso mucho sucede. A veces entre las conversaciones se pueden escuchar que fulano de tal ya no le hablo por esto y esto, el que pasó, y no se lo perdono, y esto, y me la va a pagar, y esto. Es la manera que se expresa la gente en el mundo, ¿verdad? Me la vas a pagar, ¿verdad? O sea, es un estado de un sentir totalmente contra a las personas. Es algo emocional que se ha producido en contra de una particular persona, ¿verdad? O un particular cosa que produce este odio en contra de las personas, o este roce, ¿verdad?, en contra de las personas. Por eso se pregunta uno con otro: oye, veo que no le hablas a fulano de tal, ¿qué pasó? Oh, no le quiero hablar. No quiero que ni se acerque. Enemistad. ¿Okay? Esa enemistad ha sido producido por odio. Odio en contra de algo que pasó entre ambas personas. Este odio, dice la palabra de Dios, es una persona que está en tinieblas. No está en luz, no está en la verdad, sino que está en tinieblas. Ese es el deseo de la carne. ¿Okay? Note que cuando estábamos nosotros en el mundo, nuestra vida era estar en las tinieblas. Se nos hacía fácil tener algo en contra de alguien más, ¿verdad? Bien fácil. Ahora en Cristo, dice la palabra de Dios, de que si alguien aborrece a su hermano,
Dice que todavía entonces está en tinieblas. En otras palabras, no ha sido transformado su corazón, no ha sido salvo, no ha sido dado el amor de Dios, no conoce el amor de Dios. Desafortunadamente, y esa es la naturaleza o la condición del que no tiene a Cristo. ¿Se fija qué tremendo? Ok, so necesitamos atender esto, bien importante, de que si usted está aborreciendo a alguien, o tiene odio con alguien, o tiene enemistad con alguien, okay, con uno de los hermanos, ok, mida esto en su corazón. Usted está en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Como que no es salvo todavía. O sea, eso es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Note, el que dice que está en la luz, ok, el decir que está en la luz es que es salvo, que está con Cristo, ¿ok? Y que está en la verdad. Y aborrece, dice a su hermano. Si dice esa persona que es salvo y aborrece a su hermano, está todavía. Note que la medida, ¿ok?, que el apóstol Juan nos está dando en este respecto, la medida para ver la realidad de la salvación de una persona, es que esa persona no tiene que tener nada en contra de otra persona. ¿Ok? Porque nosotros representamos la verdad, representamos el amor, representamos la paz, representamos la amistad, representamos el bien, representamos la transparencia, representamos la justicia. El tener un odio, tener algo en enemistad con alguna persona, o sea, es contrario del cristianismo. Por eso dicen en Mateo, no, bienaventurados los pacificadores, porque de tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Nosotros representamos la paz, no la enemistad. Cristo es el príncipe de paz. Entonces, si Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor, nosotros lo representamos a Él. Por eso la palabra cristiano, ¿verdad? La raíz es que representamos a Él. Entonces, si somos cristianos, pero lo representamos con odio, con enemistad, entonces, por eso el apóstol Juan dice, todavía estás en tinieblas, my friend. Todavía estás en tinieblas. La enemistad no debe de ser una herramienta o considerarlo, el cristiano no lo debe de considerar ese estado. ¿Okay? Si es un estado emocional, ese estado emocional no debe de considerarse. Si es una inclinación del corazón, ¿verdad?, de odio, no debe de inclinarse. Y si es, ¿verdad?, un pleito, o sea, hablando de la enemistad, no debe de considerarse la enemistad, porque representamos la paz, el bien, el amor. Entonces tenemos mucho que atender. Se fija, por eso es importante. Y yo estoy seguro que no hay cristiano que no tenga algo en contra de alguien. Se lo aseguro. No hay cristiano. Y si no hay, porque todos pecamos de alguna manera, debe ser lo que dice la palabra de Dios, aún de pensar. Y así a veces nosotros nos inclinamos a tener ciertas tendencias con el pecado que habíamos practicado anteriormente, siendo salvos, ¿verdad? Alguien puede irritarme, por ejemplo, en mi persona, alguien me puede irritar, sí me puede irritar, me puede hacer enojar. Pero como yo reacciono en contra de la persona, ahí es donde está el negocio, ¿verdad? ¿Voy a producir odio? ¿Voy a producir enemistad? Si estoy representando la amistad, estoy representando el amor, estoy representando la paz, ¿okay? ¿Cómo voy a reaccionar? Si alguien me puede hacer daño o alguien me puede irritar, pero ¿cómo voy a reaccionar? Bien importante, ¿okay? Y ahí es donde necesitamos tener control, no la carne, para no entrar en las tinieblas. Porque ya venimos de las tinieblas. Sabemos qué es lo que es estar en las tinieblas. Sabemos qué es enemistad. Sabemos qué es odiar. Sabemos qué es tener pleitos con las personas. Sabemos qué es tener
estas cosas, animosidades unos contra otros y rozarse unos contra otros, o sea, sabemos porque venimos de ello. Nosotros venimos de allí, hermanos, y necesitamos saber cómo conducirnos en el deseo del Espíritu y cómo representarlo en este precioso mundo espiritual. Okay. La enemistad, bien importante. Cuidado con enojarse. Amén. Cuidado con tener enemistad y cuidado con tener odio en contra de alguien. Okay. No importa quién sea, cómo se sea, o sea, las personas, el credo de la persona, el comportamiento de la persona, su vocabulario de la persona, su característica personal de la persona, no importa cómo sea la persona. ¿Okay? Nosotros, el cristiano, tiene que amar, tiene que saber crear paz. ¿Okay? Y esto no estamos exagerando, es una necesidad. Y el bien también es para nosotros, como cristianos, porque no vamos a tener problemas. Número 8, enemistad. Aquí sigue el pleitos, porque tenemos esa otra clase de pecado, pleitos. Enemistades, estamos hablando de odio. Pleitos es contenciones, estamos hablando de peleas y discusiones con furia. Okay, ya estamos hablando de el acto del pleito. Enemistad es estar enojados y tener el odio. Y a veces no tiene que hacer nada más que odiar, y aunque no haga nada, sentados, acostados, caminando, lo que sea, pensando, odia. Es enemistad. Pero el pleito, estamos hablando acción. Okay, la contención, peleas y discusiones con furia. O sea, ya estamos hablando del momento, ya estamos hablando de la acción. Okay? El enfoque de toda la atención está dirigida a una meta. La persona que está causando la pelea quiere ya sea el honor, la promoción, la posición y el reconocimiento. Fíjense bien, hay una meta de la persona que entra a pleitos, ¿okay? Y las peleas y las discusiones con furia. ¿Okay? Esta persona está enfocando la atención para ella, ¿okay? Se dirige a una meta. La persona está causando pelea, quiere ya ella ser dada su honor, dado su lugar. ¿Okay? Y la promoción, la posición y el reconocimiento y las palmaditas atrás es lo que es lo que quiere, es lo que busca. Se va a poner furiosa y pleitosa porque anda buscando una posición, un lugar que no se le ha dado. Y eso va a crear pleitos con furia y descontento. El descontento trae este estado de furia contra aquellos que están no dándole el lugar a la persona. En 1 de Timoteo vemos capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 4 dice la palabra de Dios: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Okay. El versículo 3, leámoslo en contexto, el versículo 4. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta es la palabra clave aquí, antes de entrar al versículo 4. Dice, la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad, estamos hablando de el ser piadoso, ¿no? La palabra de ser amoroso, tolerante, compasivo, perdonador, ¿verdad? Esa es la piedad. Ver una necesidad, decir, oh, wow,
qué tremenda esta necesidad. ¿Puedo hacer algo sobre esto? ¿Cuál es la solución? ¿Podemos ayudar? Es alguien piadoso, la piedad. Dice, note, que es conforme a la piedad. Dice, y está hablando de la persona. Si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si no se conforma a ellos, si no lo sigue, si no lo practica, está, dice, esta persona envanecida. Nada sabe, es ignorante y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Y qué pasa? De las cuales palabras nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Ok? Eso es la condición de la persona que entra, ¿verdad? Cuando la persona anda buscando una posición, anda buscando una promoción, anda buscando el reconocimiento. Entonces no usa la piedad, no usa el perdón, no usa la comprensión, no usa la sabiduría, sino que lo que usa es la demanda, usa la disposición de demandar, decir yo me merezco esto, ¿verdad? Y si no me lo dan voy a estar pero súpermente enojado contra los que están en contra, me voy a ir con pleito contra ellos, me voy a avanzar y me voy a tirar en contra de ellos porque están en contra de mí y yo me voy a defender porque están en contra de lo que yo quiero conseguir. Y eso es lo que es egoísmo. Cuando las personas piensan más en sí mismas que en alguien más. Qué tremendo. La carne es horrible, hermanos. Vivir en la carne, eso es lo que es una persona que vive, en el mundo, no le importa nada más que la persona misma, el ego, yo. No importa lo que las otras personas estén pasando o estén experimentando o lo que ellos necesitan, no le importa para nada. Entonces, el problema es que esta persona vive demandando y esperando. Y si no se le da, va a buscar venganza, va a buscar pleito, va a buscar hacer daño a alguien. La importancia de ser piadoso, qué importante, ¿no? Ahora, pero como estamos hablando de las personas que tienen el deseo de la carne y se inclinan al deseo de la carne, por supuesto, ahí van a estar. Y eso lo vemos, con mucha gente, ¿verdad? Espero que, en el cristianismo nosotros no demos esta clase de testimonio, de tener a las personas, ¿verdad? Dependiendo de, como cristianos nosotros y demandando, ¿verdad? Esto no es de cristianos. ¿Ok? Note ahí, hay una doctrina que nosotros necesitamos asumir, o una enseñanza que necesitamos asumir, que es la del Señor Jesucristo, que es la piedad. Entonces, la piedad es la que nos ayuda a comprender todo lo demás de lo negativo en la carne que suceda, o las experiencias carnales que sucedan con las demás personas. Note que el versículo 5 continúa aquí hablando en Timoteo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ese es el carnal, la gente que no conoce al Señor. Note. Que toman, dice, la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Ok? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento
y privados de la verdad. ¿De quién estamos hablando? De un incrédulo. ¿Okay? Y luego dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Hay gente que usa la palabra de Dios como fuente de ganancia. O sea que hacen su comida engañando a la gente, usando la Biblia. Se oyen muy piadosos, pero están engañando a la gente. O viven engañando a la gente, a ellos mismos y a los demás que los escuchan. Entonces, peligroso, esto es peligrosísimo. Porque el hombre, o sea, hablando del humano, puede mentir, engañar a los demás con hablar, con decir las cosas, con expresarlas. Puede tener una buena retórica, una buena expresión, un buen vocabulario, pero dentro de donde sale todo esto, tiene un propósito, y es un propósito mezquino. ¿Okay? Y hay mucha gente así en el mundo, tomando ventaja de aquellos que andan buscando de Dios o de las cosas piadosas de Dios. Qué terrible. Y esto es real porque la gente no puede ver el corazón de las personas. La gente no puede ver lo que está pensando la persona. ¿Okay? Solo escuchan, observan, pero no saben lo que realmente está pasando. Entonces, esto es lo peligroso del ser humano. All right? Es los que entran en pleitos. Luego tenemos la palabra celos o el pecado, celos. Celos, el deseo de tener lo que otra persona tiene. Eso es tremendo, es terrible. Note, el celo, ¿verdad? Hablando de el celo de posesión, ¿verdad? Porque está el celo de relación, ¿verdad? Este es el celo de posesión. Está el celo de relación, que ese es diferente. Este celo de posesión, el deseo de tener lo que otra persona tiene, ¿verdad? Y que le puede que otras personas tienen lo que ellos no tienen. Qué tremendo, eso es lo más terrible del celo humano. Vayan a Génesis capítulo 37, hay una cita aquí que es bien común, bien conocido, en el capítulo 37 de Génesis y el versículo 4. Este es la vida de José, ¿verdad? Y vemos algo aquí bien interesante, hablando del celo. Note, hablando de José y sus hermanos. Vamos a leer el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, esto es de Jacobo, amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Okay, ahora leamos en ese contexto el versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto es un grave problema, hablando del celo. Okay? Este es el deseo corrupto del corazón del hombre, tener lo que otra persona tiene, o lo que se le da a la otra persona, o lo que es aprobado para la otra persona, y ellos no lo tienen. ¿Qué es lo que no tenían los hermanos de José? La atención y el amor que su hermano José tenía de su padre. ¿Okay? Y esto es una buena lección para los padres de familia. Cuidado con tener favoritismo con sus hijos. ¿Okay?
que este es mi favorito, que este porque esto y porque el otro y este y que esto, ¿verdad? Y a veces comparan unos con otros y este dice, hey, ¿por qué no eres tú como aquel? O como este o como aquella. ¿Qué pasó? Y los confrontan de esa manera. Esa es una tremenda equivocación de la manera de ver a sus hijos, porque los miran diferentes. Por supuesto, cada uno son diferentes, pero la diferencia no es para confrontarla, la diferencia es para respetarla. ¿Okay? So, hay diferencias, sí, hay que respetar cada diferencia, porque cada uno de ellos, de los hijos, tiene su dignidad aparte, cada quien es, y hay que respetarlos por lo que son y apoyarlos por lo que son y el desarrollo que tiene cada uno por lo que ellos están desarrollando, pero nunca compararlos y nunca confrontarlos por un carácter a otro y compararlos. Eso es un dañino, muy tóxico en el corazón de los humanos y hace un tremendo daño en el corazón de los hijos. José claramente se nos enseña aquí que Israel, en este caso, ¿verdad? Jacob, Israel, el padre de José, él no se escondía para mostrar su amor a su hermano. ¿Por qué sabemos de que él no se escondía? Porque es bien obvio que los hermanos veían que tenía favoritismo con José. Hasta le hacía ropa especial para identificarlo entre los hermanos. ¿Okay? So es bien obvio que Israel como padre, él era visible y mostraba, ¿verdad?, a sus hijos quién era el favorito, a quién amaba más. Y por eso pues creó entre José y sus hermanos, se creó de parte de los hermanos tuvieron un celo en contra de él. Y un celo dañino, diabólico, ¿verdad?, que era tóxico. Note que este celo, para entender qué tan tóxico era, llegó a tal grado este celo de querer matar a su hermano. Imagínese eso. El deseo y todos estaban en conjunto, todos estaban en armonía, todos los demás hermanos estaban en armonía, 10 de ellos, que dicen, no, necesitamos deshacernos de este camarada, de José. Para que todos estuvieran en armonía, en odiarlo y desaparecerlo, este celo era tóxico, tremendo. Era una pudrición en el corazón de estos jóvenes y que Dios eventualmente les enseñó, ¿verdad? Y ellos aprendieron, por supuesto, de una tremenda lección al final del análisis de toda esta historia. Pero vemos que el celo, o sea, es cuando estamos deseando lo que otros tienen o la atención que otros tienen o lo que se les da a otros, eso es muy tóxico y dañino, porque puede llegar, note que hasta desear que la persona no viva o no esté, o sea, presente en el mundo. O sea, de desear desaparecer a la persona de la faz de la tierra. Y exactamente este celo es lo que los llevó a estos varones, a estos hermanos, a querer hacer con su hermano. Entonces, para no matarlo, alguien más tuvo una idea y dijo, hey, ¿por qué no lo vendemos mejor? Imagínense hasta tal grado que llegaron. ¿Por qué no lo vendemos mejor? En vez de matarlo, mejor que muera en las manos como esclavo. Y así Él se va a acordar de nosotros todo el resto de su vida. Eso es cruel, tremendo. Y por cierto, 20 años estuvo sufriendo todo eso José, antes de entender lo que Dios había querido hacer con él. Qué terrible, el celo es horrible y es una herramienta que Satanás usa en contra de seres aún queridos. ¿Okay? El celo, note que en el caso de el deseo de la carne, note que alguien que no es salvo, alguien que está viviendo en la carne y no tiene el Espíritu Santo de Dios, obviamente
esto es lo que se espera de las personas. Eso es lo que se esperaba de nosotros cuando nosotros vivíamos en el mundo, de que, o sea, vivíamos conforme a nuestras emociones, a nuestras tendencias, ¿verdad? Y lo que nos convenía. Esa es la manera que la carne se conduce. No hay respeto con las personas, solamente que alguien sea culta y que sea refinada y tenga una vida que ha cultivado. Tal vez pueden ser un poquito refinadas, pero de todas maneras, si no tienen a Cristo, de nada sirve, porque el amor de Cristo obviamente tiene que ser reconocido para poder saber perdonar y tolerar, hablando de la piedad. Alguien no puede ser piadoso si no conoce el amor piadoso de Dios. Tiene que haber conocido ese bendito amor. Okay? Hasta ahí llegamos con la enseñanza de hoy sobre el tema del deseo de la carne. Hay tanto más que escudriñar y no lo quiero llevar corriendo porque estos son temas tan importantes que yo quiero que se queden clavados en nuestra mente, en nuestro corazón, para nosotros no practicarlos. Por eso estamos visitando este tema de esta manera y en la manera que lo estamos desarrollando. ¿Okay? Espero que haya sido de bendición y de desafío para cada uno de ustedes, como ha sido de desafío a mi vida también. ¿Okay? Dios me los bendiga, pase buenas tardes.